En los dos videos anteriores vimos los principios para ofrecer transferencia confiable y ordenada de la capa de transporte a la capa de aplicación. Vimos el protocolo Stop and Wait, que fue una primera aproximación a ofrecer esas funciones, y posteriormente estudiamos el protocolo GoBackN y el protocolo de repetición selectiva. Transferencia confiable y ordenada no la presta el protocolo UDP. UDP solamente ofrece multiplexión y demultiplexión y eventualmente un checksum. Entonces, si una aplicación requiere de transferencia confiable y ordenada, tendrá que utilizar el protocolo TCP, algunas versiones. En este video voy a presentar las características del protocolo TCP y un poco de su historia. TCP ha tenido una gran evolución. Está especificado en varios RFCs, como aquí muestro, el 793, el 1122, el 2018, el 5681, el 7323, entre muchos otros. Es un protocolo punto a punto, lo que significa que hay un emisor y un receptor. Ofrece un flujo de bytes confiable y ordenado, que es la función de la cual acabo de hablar, en donde la ventana gestiona el envío de bytes. Ofrece un flujo de transmisión datos full duplex, lo que significa que el flujo de datos es bidireccional en la misma conexión. Maneja un tamaño máximo de segmento y las siglas son MSS. El tamaño máximo de segmento va a depender de la tecnología de comunicaciones que haya por debajo, en la capa física. Después veremos eso al final del curso. A priori funciona con un principio de acusos de recibo acumulativos, a diferencia de los acusos de recibo individuales, como opera el protocolo de repetición selectiva, aunque hay varias versiones que pueden manejar también acusos de recibo individuales. Es un protocolo en pipeline. Tiene dos funciones muy importantes, sobre todo la segunda, el control de flujo y el control de congestión configuran el tamaño de la ventana. El control de flujo y el control de congestión son funciones que regulan la velocidad de transmisión del protocolo TCP. Es un protocolo orientado a conexión, lo que significa de que previo a intercambiar segmentos emisor-receptor, tienen que establecer un acuerdo. Recordar que una conexión es un acuerdo entre emisor y receptor para intercambiar paquetes. El procedimiento de establecimiento de la conexión de TCP se llama acuerdo de tres vías, o en inglés three-way handshake. Y entonces este acuerdo, el que inicializa el estado del emisor y receptor antes de intercambiar datos. Implementa control de flujo. Y veremos que el control de flujo significa que el emisor no satura al receptor. Previamente, en el video correspondiente a UDP, vimos la estructura básica del segmento de UDP. Esta es la estructura del segmento TCP. Es mucho más compleja que la de UDP porque evidentemente TCP ofrece muchas más funciones a la capa de aplicación que el protocolo UDP. Vemos que igual se manejan fronteras de 32 bits, en donde, así como sucede en UDP, los dos primeros campos de 16 bits son para el número de puerto fuente y para el número de puerto destino. El siguiente campo es el número de secuencia, el cual cuenta los bytes de datos en el flujo. Veremos cómo se manejan los números de secuencia en un video posterior. Como TCP ofrece un flujo de datos bidireccional, significa que en el mismo segmento puede haber datos o bien acuse de recibo. Si el bit A está encendido, entonces significa que este segmento es un acuse de recibo, y el número del acuse de recibo viene en este campo. Los datos, el mensaje que inyecta la aplicación a la capa de transporte, se encuentra en la parte baja del segmento. Hay un campo de checksum, el cual se implementa de manera idéntica en TCP a UDP, para ser generales. Hay varias opciones de TCP, ese campo tiene un tamaño variable. El tamaño del encabezado de TCP también se indica aquí en este campo. Hay 3 bits para indicar la gestión de la conexión. Hay 3 mensajes principales: reset, sin y fin. Entonces, si están encendidos estos bits, significa que es uno de algunos 3. De alguno de los 3. Este campo es para la ventana de recepción, sirve para implementar la función de control del flujo. Son los bytes que el receptor está dispuesto a aceptar. Estos dos bits C y E son para implementar un método de control de congestión que es asistido por la red. Entonces C y E son para notificación de la congestión. Los ruteadores que se encuentran en el borde podrían indicar
a los extremos que la congestión está por venir. Y hay además estos 2 bits UIP que sirven para un campo que se llama apuntador de datos urgente. No voy a detallar sobre estos campos. En este curso implemento un enfoque amplio para estudiar el funcionamiento de Internet. Entonces, desde ese punto de vista no es necesario conocer cada uno de los campos, pero es importante saber cuál es la estructura del segmento de TCP. TCP es un protocolo fundamental para Internet. Es un protocolo importantísimo en el sentido de que la estabilidad de los flujos que atraviesan Internet depende completamente del protocolo TCP. Su historia mayormente comienza aquí. En 1988, el Dr. Van Jacobson y Michael Carrels publicaron un artículo en SIGCOMM, la conferencia más importante del ACM, cuyo título se muestra aquí. Esta es la primera página del artículo. El artículo se llama Congestion Avoidance and Control. Y en clase siempre leo textualmente el primer párrafo. El primer párrafo es muy ilustrativo en el sentido del descubrimiento que hicieron Jacobson y Carrels. Lo voy a leer en este momento. Dice: en octubre del 86, Internet tuvo el primero de lo que se convirtió en una serie de colapsos de congestión. Durante este periodo, la velocidad de datos entre dos de nuestros edificios, que estaban separados por 400 yardas, cayó de 32 kilobits por segundo a 40 bits por segundo. Michael Carrels y yo estábamos fascinados por este gran factor de caída en el ancho de banda y nos embarcamos en una investigación del por qué las cosas pasaron tan mal. Nos preguntábamos en particular si TCP estaba funcionando mal o si podría sintonizarse para funcionar mejor sobre condiciones abismales de red. La respuesta a ambas preguntas fue que sí. Desde ese tiempo hemos agregado 7 nuevos algoritmos a TCP y los algoritmos se enlistan aquí. En este curso estudiamos la mayor parte de estos algoritmos. Después de este trabajo, después de las modificaciones que hicieron Jacobson y Carrels a TCP, Internet comenzó a poblar todo el planeta. Este trabajo entonces es la punta de lanza del crecimiento de Internet y por supuesto de su evolución. Bien, desde entonces surgieron primeramente 2 versiones de TCP. Aquí está el RFC 793 y la primera versión que surgió después de los cambios que hicieron Jacobson y Carrels a TCP fue TCP Tahoe. Después surgió TCP Reno y después muchas más, como se muestra aquí brevemente en la evolución del protocolo TCP. TCP tiene muchas variantes y muchas de ellas están implementadas en los sistemas operativos que utilizamos hoy en día. Por ejemplo, aquí a la derecha se muestra una versión que se llama Cubic, que es la versión que implementa en los sistemas operativos Linux. Todos los sistemas operativos Linux utilizan por default esta versión de TCP. Bien, entonces en esta parte del curso estudiaremos qué funciones ofrece TCP a la capa de aplicación y de qué manera opera. Gracias por su atención.